Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en este espacio. Gracias por hacer clic en una emisión más de NP Noticias de la tarde. Les saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic nuevamente en este espacio. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo, con el gusto y con el placer de siempre de estar aquí con ustedes, amigos cibernautas. Hoy es 5 de mayo del año 2015, amigos. Hoy se celebra un día más de la batalla de Puebla. Así que un día para muchos, para todos los mexicanos, que bueno, con orgullo vemos este día tan especial en la vida de nuestro país. Gracias, amigos cibernautas, por estar aquí en esta tarde. Y bueno, esta tarde también me acompaña un personaje político importante del sur de Veracruz y del estado de Veracruz, persona ampliamente conocida en el mundo político. Esta tarde está con nosotros el contador público Gonzalo Guízar Valladares. Él es candidato del partido Encuentro Social por este distrito 11 que comprende los municipios de Coatzacoalcos, de Nanchital, de Agua Dulce. Y bueno, contador Gonzalo Guízar, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Sea usted bienvenido a este espacio. Amigo Fernando, muchas gracias a NP por darme este espacio con los amigos cibernautas. Muchísimas gracias, es valioso y aquí estoy a las órdenes. Bueno, Gonzalo, pues qué bueno nuevamente en la actividad política, la política que no has abandonado y que no te ha abandonado también a ti, ¿no? Una política que durante muchos años has venido ejerciendo, has venido practicando y que con el tiempo la gente te ha conocido y ha aprendido a conocerte. Nuevamente como candidato a diputado federal por este partido nuevo que se llama Partido Encuentro Social. ¿Cómo ves, cómo sientes lo que hoy sucede en nuestro país a propósito de lo que estamos viviendo, de esa desconfianza, de esa falta de credibilidad de los ciudadanos que ya no les permite darle más cabida a la gran desconfianza que existe en los gobernantes? ¿Qué es lo que tiene Gonzalo Guízar? ¿Qué puede ofrecer Gonzalo Guízar Valladares ahora en esta nueva encomienda como candidato a diputado federal por este partido Encuentro Social para recuperar lo que se ha perdido? ¿Cómo recuperar pues esa falta de confianza, esa credibilidad que hoy el ciudadano tiene en sus gobernantes, candidato? Sin duda con transparencia, con ética, con moral. No podemos perder la autoridad moral, Fernando. Un político, un servidor público, un representante popular se puede deslegitimar con sus acciones. Es decir, se legitima a través de las urnas, a través del voto popular, pero se puede deslegitimar con sus acciones y hoy vivimos una falta de credibilidad derivado de que hay un gobierno deslegitimado. ¿Por qué? Porque no tiene calidad moral. No puede hablar de transparencia porque en la Casa Blanca existe un vínculo de conflicto de interés, porque en la casa de Videgaray existe un vínculo de conflicto de interés y porque en la casa del que gobierna interiormente al país, uno de los actores políticos, Osorio, vinculado también a las grandes mansiones. Y por tanto el ciudadano que percibe, que ve, que sabe y que ustedes, los medios objetivos y profesionales, dan a conocer de manera puntual, eso ocasiona
que estamos viviendo en otra época con el PRI de siempre, una sociedad más informada, un mundo más globalizado, los cibernautas enterados, las redes sociales intensamente viviendo la realidad y ellos haciendo los métodos de siempre. La corrupción corrompe, la impunidad ocasiona un desánimo en la sociedad, ocasiona un hartazgo social. Y yo creo que un gobierno que no tiene autoridad moral difícilmente puede recuperar la credibilidad. ¿Qué tenemos que hacer, Fernando? Perdón. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, buscar esa transparencia, esa rendición de cuentas, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y que se respeten. Si tú me preguntas quién va a ser el fiscal que va a vigilar la presidencia de la República con este nuevo método de sistema contra la corrupción, pues lo va a proponer el presidente. Sí. Es decir, sigue siendo el hombre que va a tomar decisiones o se le va a informar de lo que va a acontecer. Estas cosas no pueden suceder. Es como si un gobernador pusiera un contralor, que de hecho así sucede, pues si le paga, ¿quién puede? No puede rendir buenas cuentas. Hoy se promulgó ya, ha salido a la luz pública la Ley General de Transparencia. Sí. Esta ley general que obliga a los 3 órdenes de gobierno a rendir cuentas tanto en la información o de los recursos públicos que ejerza o de aquellas autoridades que ejerzan actos de autoridad, a informar al ciudadano. Pero resulta que un legislador, que un diputado federal, que un senador de la República, cuando ocupa un escaño ante el Congreso de la Unión, se olvida de legislar para los ciudadanos y volvemos a caer en lo mismo que hoy vivimos, esa falta de confianza, porque los legisladores, y lo vemos, lo vivimos actualmente, legislan para sus intereses o para los intereses de su partido. ¿Cómo será Gonzalo Guízar Valladares de llegar a ocupar un escaño allá en el Congreso de la Unión, ahí en San Lázaro? ¿Seguirá la misma tónica de todos los partidos políticos? ¿Exigirá cuentas? ¿Pedirá rendición de cuentas? ¿O qué es lo que va a hacer en el caso de llegar a la Cámara de Diputados? Sin duda, en primer lugar, por esa falta de credibilidad, por esa deslegitimación de las acciones de un gobierno corrupto, en primer lugar, fortalecer los mecanismos de fiscalización superior. Es decir, que la auditoría tome su papel, que ahora tiene mucho más facultades, hay que reconocerlo en términos de ley, pero que se cumpla la ley, porque podrá tener facultades que le otorgue el legislativo, pero si no las ejerce por una componenda, por un intercambio de servicios, de nada sirve. Claro. Entonces eso va en 2 sentidos: fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, de fiscalización superior, y que cumplan con la ley. Un servidor público, una distinción entre derecho público y el privado es precisamente que el servidor público debe de hacer únicamente lo que expresamente le dice la ley, y el privado puede, lo que no se le prohíbe, se le permite, digamos. Entonces, en este contexto, el servidor público está obligado a observar la ley textualmente. Por ello vamos a fortalecer ese mecanismo. Y por otra, por supuesto, que sería un diputado que pida cuentas claras. Un diputado que exija mi lealtad, Fernando y amigos cibernautas que ahorita me están viendo y escuchando, es con la sociedad. Perfecto. No podemos tener una lealtad a los partidos políticos. Mira cómo estamos por ser leales a los partidos. ¿Qué diputado se opuso a la reforma educativa? ¿Qué diputado se opuso a la reforma energética? ¿Qué diputado se opuso o a cuando menos perfeccionarlas? Porque hay que reconocer que tampoco todo es malo. La lealtad en política, yo la entiendo, es con la sociedad, con el ciudadano que te llevó al poder, a ocupar ese cargo. Y los partidos políticos son un medio, no son un fin. Estamos viviendo un momento en contrario. Los militantes creen que el partido es un fin, y no. Los partidos son un instrumento para accesar al poder y servir y transformar al ciudadano. Pero la lealtad no es con los partidos políticos, la lealtad debe de ser con la sociedad. Debería de ser así, Gonzalo, porque todo esto de lo que tú me hablas, cuando hay componendas, cuando hay complicidades, caemos en lo que venimos padeciendo desde hace muchísimos años, este gran flagelo que es también el de la impunidad. Cuando los servidores públicos, aprovechándose de los cargos
y desviando en muchas ocasiones recursos que todo mundo lo sabe. Las complicidades permiten la impunidad y que hoy los ciudadanos también ya no crean en ellos. Por eso yo, este día que estás aquí con nosotros, que los ciudadanos quieren saber a qué se debe pues que se permita tanto esto y que los legisladores ahora al llegar cuando llegan a la Cámara de Diputados únicamente sirven para acatar instrucciones de aquellos partidos políticos al que pertenecen, olvidándose del ciudadano a quien le deben de rendir cuentas, ¿no? Por supuesto que es correcto tu apreciación, yo comparto ese enfoque, yo coincido y siempre lo he manifestado que mi lealtad en política es con la sociedad y que un político no se puede apartar de su vida legal como responsabilidad pública y de su vida moral. Hay que cuidar la moral y hay que cuidar la legalidad. ¿Crees que haga falta exigencia de los ciudadanos para que sus representantes populares rindan cuentas, los informen de lo que hacen? Sin duda que sí, es una obligación además. El derecho a la información, quiero decirte que un país democrático maduro es aquel que el ciudadano tiene información fidedigna, de primera mano, legítima, verdadera, veraz. Un ciudadano que no tiene la información veraz es una democracia retrasada, no avanza. Y nosotros tenemos que avanzar, tenemos que tener una democracia participativa. Y para que lleguemos a esos niveles de democracia, estamos obligados, yo como diputado federal, con el voto del ciudadano, estar obligado, obviamente, a que pasemos a ese escenario de democracias de primer mundo, donde el ciudadano pueda saber lo que está haciendo Gonzalo Guizar como diputado, no solamente tener oficinas de gestoría, sino estar cercano a la gente. Mira, uno de los puntos y propuestas nuestras por eso de la impunidad es que no haya fuero, ni en los 3 niveles de gobierno, ni en los 3 poderes. No puede haber fuero. ¿Se tendrá que legislar? Claro que sí, se tiene que legislar. El 111 de la Constitución lo establece. Hay leyes secundarias, hay que reconocerle, pero mientras esté en la Constitución, sí, nadie puede estar por encima, ninguna ley secundaria puede estar por encima de la Constitución. En este sentido, hay que legislar. El fuero es sinónimo de impunidad y la impunidad es sinónimo de corrupción. Y la corrupción es sinónimo de deslegitimar un gobierno y desacreditar a la política. La política, Fernando, desde mi punto de vista, no debe de ser una maldición como se percibe hoy para la sociedad. La política es un instrumento de servicio y por tanto de bendición. Pero ¿qué pasa ahorita? Nadie cree en la política, nadie cree en los políticos y cortan con la misma tijera a todos los actores políticos y no es así. Es como si dijéramos que todos los maestros del país son rebeldes y son inconformes y son marchistas. No es cierto. La gran mayoría del magisterio son maestros respetables y dedicados a su vocación social. Pero tampoco podemos nosotros con la misma tijera cortar a esos maestros porque estamos haciéndole daño a la educación. Igual que los políticos, por supuesto que hay políticos que buscan la honestidad como una norma de conducta y demostrar que la buena política se aplica con criterios éticos, morales, que no podemos componer un sistema de leyes mediocres, retrocesos o de modernidad si no tenemos hombres con buena moral, con buena ética. Podemos tener las mejores leyes del mundo, podemos tener el presupuesto más elevado del país, pero si los direccionan, si los administran gente corrupta, el tema es principios y valores. Y para Encuentro Social, un partido nuevo en el escenario político nacional, que por primera vez va a estar en la boleta electoral, es una prioridad los principios, que la política aplicada a la ética puede transformar de manera consistente a la sociedad. Y reconocemos que es el camino más largo, el de crear conciencia. No nos interesa comprar la conciencia del pueblo, para eso se encargan los panistas, los priistas, los perredistas. Miren, el Pacto por México, por ser leales a los partidos políticos, sus diputados, mira cómo nos tienen. Nadie defendió al pueblo, porque para mí la lealtad debe ser con el pueblo. El que paga manda, ¿no? Y el que te paga es el pueblo, es el patrón, sí, uno es el empleado. Yo así lo entiendo y por eso hoy nuestra lucha es totalmente dispareja en términos de medios, en términos de presupuesto, pero con un gran corazón para servir y cumplir y luchar para que se haga justicia, porque el pueblo hoy
lo que clama es justicia. Perfecto. Estamos con Gonzalo Guízar Valladares, él es candidato del Partido Encuentro Social por este distrito 11 de Coatzacoalcos, de Nanchital y de Aguadulce. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos cibernautas, y regresamos para seguir platicando con el candidato del Partido Encuentro Social. No se vayan, regresamos en un momento. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo. seductora.
Pues bien, amigos cibernautas, ya estamos de regreso nuevamente aquí en este espacio, platicando con el candidato del Partido Encuentro Social, Gonzalo Guízar Valladares, por este distrito 11 que comprende los municipios de Coatzacoalcos, Nanchital y Agua Dulce. Pues bien, mi candidato, pues la cuestión política muy complicada, muy difícil en todo el país, pero que poco a poco también se vienen haciendo estos recorridos en la cual los candidatos como tú hoy que estás en esta campaña vas conociendo las inquietudes, las necesidades de los ciudadanos. En estos recorridos que tú haces, Gonzalo, ¿qué te has encontrado? ¿Cuál es la exigencia de los ciudadanos? ¿Qué te han dicho? ¿Qué has visto en este transitar por todo el distrito de Coatzacoalcos y de Agua Dulce y de Nanchital? Hay un problema sustantivo, seguridad. Hay un problema que prevalece. La inseguridad es un problema que ha dañado a la economía incluso. No podemos hablar de una economía fuerte si el Estado no te brinda el contexto de seguridad. La certeza jurídica en un empresario, en un inversionista es vital. Ese es un tema recurrente en Nanchital, recurrente en Agua Dulce, recurrente en Allende, en las colonias de Coatzacoalcos, en el centro de Coatzacoalcos. Otro problema igual, el agua potable. Tú sabes que el agua potable, por sus propiedades químicas, es inodora, no huele, sí, es incolora, no tiene color, e insípida, no tiene sabor. Hoy el agua no es potable. Si huele, tiene color. Eso es una gran irresponsabilidad del gobierno en una necesidad básica, no solo para el consumo humano, sino también para el desarrollo empresarial. Sí. Son las dos sustantivas. Y por otro lado, desde luego, lo que te platicaba yo del fuero, que la gente no quiere que haya fuero para nadie. 500 diputados actualmente. Nosotros en la propuesta que tenemos en la plataforma electoral registrada ante el INE, de 500 diputados, vamos a luchar para que se reduzcan 200 y queden 300 de ellos. Los plurinominales. Los plurinominales, y que cada partido político, Fernando, y amigos cibernautas, tengan la representación en la Cámara de su votación real en las urnas. Es decir, si Encuentro Social tiene el 6% en las urnas, que tenga el 6% de representación de esos 300. Claro. Así debe de ser, muy simple, equilibrado. Muy equilibrado, y que las minorías, con cierto porcentaje de ley que cumplan, tengan una expresión clara y legítima ante la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Estamos decididos, son propuestas muy concretas, y por supuesto la falta de empleo es otra necesidad. Hay una economía, por lo tanto, si no hay seguridad, no hay una economía fuerte, la inversión no se da, y las reformas estructurales famosas, llámese energética, llámese laboral, llámese fiscal, no han dado el resultado esperado, han confundido al ciudadano, lo han destrozado a los pequeños comerciantes. Una de las propuestas es que ningún partido político, Fernando, manejemos recursos públicos. Mira, ¿cuál era el sentido de que los partidos políticos manejen recursos públicos? Prerrogativas del pueblo, que no se vincularan a actos indeseables de la política, a la corrupción. Lícitos, totalmente, los actos en los que se vinculara. Pero hoy se manejan miles de millones de pesos por los partidos políticos de siempre, sí, y están vinculados, este caso Iguala. Sí. Un partido de izquierda, el caso de Michoacán, un gobernador con su hijo, un partido de PRI, sí, en Monterrey los famosos Jesús Frescos, un gobierno del PAN, vinculado a la delincuencia, vinculado a los actos que la sociedad reprueba, y aún así manejan recursos públicos. Nosotros vamos, un ejemplo de una bolsa aproximada, más de 5,000 millones de pesos se manejan en el proceso electoral para los partidos políticos. Que ese dinero, que ningún partido político maneje recursos públicos, que vivan de sus aportaciones privadas como en otros países, desde luego correctas, lícitas, y que ese dinero se vaya a una gran bolsa que le permita al microempresario, al pequeño empresario, sobrevivir en esta turbulencia. Que se quiten las prerrogativas a los partidos políticos sería una de las propuestas de Gonzalo Guízar Valladares. Tú has sido legislador, Gonzalo, has sido legislador federal, sabes cómo están las entrañas de la Cámara Baja del Congreso de la Unión. ¿Cómo hacer, pues, para que esto cambie cuando hemos visto con anterioridad, lo vivimos en una efervescencia política que incluso el Partido Revolucionario Institucional había dicho que iban a eliminar a 100 diputados plurinominales, no sé a qué tantos senadores,
pero que no se ha hecho nada. ¿Cómo saber que realmente ahora, en el caso de que la votación te favorezca, que los ciudadanos te favorezcan en la elección, cómo hacer para realmente llevar a cabo esto? Pues es un tema muy importante que la ciudadanía ha pedido reiteradamente, Gonzalo, y qué bueno que lo tocas, porque yo sí quisiera que lo plasmaras muy bien. ¿Qué hacer ante esto cuando la gran mayoría de los que son diputados no quieren oponerse a algo que les quitaría pues de llegar a un escaño donde se dan la gran vida y que la gente está cansada de esto? Por supuesto, mira, conocemos el procedimiento legislativo efectivamente, tenemos la voluntad, tenemos la idea, tenemos el compromiso con nuestra plataforma electoral. Sirve la experiencia, ¿no? Y sirve, la experiencia es vital. Tenemos que cabildear y tenemos que usar los momentos de coyuntura nacional, porque hay que decirle al cibernauta, a los amigos que nos escuchan, que es una reforma constitucional. Hay que reformar la Constitución, sí, porque la Constitución te marca que son 500 diputados, cómo se constituye la Cámara Baja, el Congreso de la Unión, y ahí tenemos que ir a una reforma de Constitución, una reforma de 2/3 partes. Es una lucha que podemos dar, por supuesto que se puede, por supuesto que a la sociedad le conviene y por supuesto que el ciudadano está harto. No es imposible, y para los que creen, Fernando, les es posible. Primero hay que creérselo, primero hay que dar la batalla, presentar la iniciativa, cabildear en momentos de coyuntura política nacional, donde los votos nuestros sean vitales para un propósito y que estas reformas entren en una negociación, porque son negociaciones que le conviene al ciudadano, porque es una realidad. Son demasiados diputados y creo que hay que mandar un mensaje de meter orden, y que de meter orden por su casa empieza. Sí, claro. Sí, porque este tema que tú tocas, Gonzalo, es un tema que ha sido de muchos años ya de hartazgo social, en el que el ciudadano ve cómo el dinero producto de sus impuestos, de nuestros impuestos, se va a los partidos políticos para acrecentar la fortuna de los dirigentes. Vemos cómo los legisladores llegan a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores para vivir a cuerpo de rey. Cuando tú hablas de estas coyunturas políticas, estás hablando de darle prioridad a temas que la ciudadanía hoy reclama. Sin duda que sí, y será el momento del ciudadano. Encuentro Social, Fernando, es un partido que nace de ciudadanos. Nosotros no nacemos de una ruptura partidista nacional, digamos. Como algún partido de izquierda se dividen y se forma otro. Nosotros venimos nos costó 12 años formar este partido y en el 2014 lo consolidamos en todo el país. Sí. Y sabemos lo que es la lucha ciudadana. Venimos de esa lucha del anonimato, de la gente que sí cree en este partido y que sabe cuál es nuestra esencia. Nuestra esencia es la honestidad. Nuestra esencia es el respeto a la independencia. Somos un partido diferente, tenemos integridad y vamos a luchar por los asuntos que al ciudadano le interesan y por los asuntos, por ejemplo, como el agua. Ok, no hay agua potable, pero como diputado, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues tenemos que, primero, apoyar a la autoridad competente con recursos públicos, porque todo es presupuesto. Sí, gestionar. Una de las facultades, aparte de autorizar, aprobar y discutir o modificar leyes del diputado, una facultad exclusiva, también es la de autorizar en la Cámara Baja el presupuesto de egresos de la Federación. Es la segunda actividad importante del diputado. En esa actividad de etiquetar, porque podemos modificar el presupuesto, etiquetar el recurso destinado a obra hidráulica y que ese dinero etiquetado para obra hidráulica en Coatzacoalcos, en Inancital, en Aguadulce, en el estado de Veracruz, se ejerza, Fernando, en la otra parte, con honestidad. Porque nosotros no podemos ejercer el gasto público, vamos a gestionarlo. Pero el que lo va a ejercer es el Poder Ejecutivo, llámese gobernador y alcalde. Vigilar que esos instrumentos, representantes del gobierno, representantes de la sociedad, cumplan honestamente, y si no, exigirlos y exhibirlos. Y a los corruptos, enjuiciarlos en los tribunales que corresponden. Sí, claro, esto es un tema muy importante, porque yo creo que cuando hablas tú de seguridad, cuando hablas tú de agua, cuando hablas tú de empleo, le estás dando voz a todo lo que tú escuchas en tus recorridos y que además es un tema que está en el ámbito nacional, Gonzalo. Es un tema que no se escapa a la realidad que vivimos, muy aparte de la realidad
que en muchas ocasiones el gobierno federal trata de convencerte de algo que no sucede. Pero cuando tú me hablas de seguridad, cuando tú me hablas de agua, cuando tú me hablas de empleo, a veces la gente dice, es más de lo mismo, son temas proselitistas, son temas que lo dicen para ganar adeptos o para ganarse la confianza de los ciudadanos. Volvemos a lo mismo, ¿cómo recuperar esa credibilidad, esa confianza? Sabemos que Gonzalo Guízar es un personaje que ha tenido la experiencia para legislar, sabemos que es un personaje que en su vida política y pública siempre ha dado muestras de cómo es su forma de actuar. Pero ¿cómo cumplir estos compromisos y que no se tomen nada más como meros actos de campaña, ¿no? Yo creo que es importante, mira, la trayectoria de los actores políticos que hoy participan en las campañas políticas es muy importante analizarlos como ciudadanos. En mi caso, Fernando, nos enfrentamos a un gobierno corrupto, a un exgobernador que no solamente hipotecó el Estado, sino lo entregó a la delincuencia. Nos salimos del confort, de la comodidad para dar la batalla por la honestidad y contra la corrupción con un gobernador todopoderoso. No voté por este gobierno que hoy está, es un gobierno fallido en el Estado y mucho menos federal. Yo no voté por ellos. La gente sabe, la gente que me conoce, que avisamos lo que venía a Veracruz y ahí están las consecuencias. Un tema de carácter y un tema no de capricho, de responsabilidad social. Hoy estamos como candidatos a diputados federales en un partido nuevo. No vengo a una comodidad, vengo a un reto político. Yo podía estar en el confort de una negociación política con la gente que hoy señalo, como otros sí lo hicieron irresponsablemente, los que antes eran corruptos ahora ya no lo son, según ellos, porque son candidatos de esos partidos que dejaron y de esos partidos que señalaban al gobierno mismo. Hoy tenemos una realidad y la sigo manifestando. Ayer congruencias, principios y valores, y hoy la lucha es la misma, congruencia, principios y valores. Hay un gobierno fallido, federal, estatal y municipal, en materia de salud pública. Hay un gobierno fallido en materia de seguridad. No hay seguridad ni social ni pública para los ciudadanos. Y hay un gobierno fallido, Fernando, en materia de educación. Por tanto, encuentro social, lucha para reivindicarse con el ciudadano, y el ciudadano deberá tenerle el análisis correspondiente, investigar a sus candidatos y ver cuál es mi trayectoria como diputado federal. Por ejemplo, yo fui diputado federal. Sí. Ahí está Villallente, tiene una clínica hospital. ¿Quién la gestionó? Fue una gestión que hicimos en mi periodo como diputado federal. Ahí está el presupuesto de gasto público de la federación. Cuando hablo de etiquetar, de modificar el presupuesto, porque lo he hecho. Pensar en tu distrito. Pensar en los ciudadanos. Ahí está un camino interregional, Guillermo Preto, Colorado. Gente que estaba discriminada en los caminos, no había caminos. Hoy tienen un asfalto, un concreto hidráulico. ¿Quién comenzó esa gestión y quién etiquetó recursos? Gonzalo Guízar como diputado federal. Perfecto. Pero Gonzalo, esto es muy importante. ¿Cómo cambiar el destino de millones de mexicanos que hoy están fuera de esta inclusión social que debe de existir, de igualdad, de participación? Como diputado federal tienen las atribuciones de cambiar, tú lo has dicho, el presupuesto y la asignación a rubros más importantes, y que yo creo que hoy en nuestro país es uno que le ha pegado a millones y a millones de mexicanos que hoy viven en pobreza extrema. No nada más es pensar en tu distrito, es pensar en la gran mayoría de los ciudadanos. ¿Cómo hacerle como legislador federal? ¿Cómo lograr el consenso cuando tú me hablas de coyunturas políticas, cuando tú me hablas de negociaciones? Se tiene que dar prioridad al sentido social. Sin duda, no dejar de luchar, Fernando. O sea, generar una sinergia. La sinergia en su mínima expresión es que si uno hace mucho, al final es poco. Pero si todos hacemos lo que nos corresponde, al final es suficiente. Por supuesto que hay que hacer lo que te toca a ti hacer. A mí me toca enfrentarme a un sistema con el cual no comparto, un sistema corrupto y fallido. Sí. Al ciudadano le toca su parte, que vaya a votar. Y no se cumple. Mira, hay una abstención histórica, que más de la mitad en estos procesos intermedios no va a votar, por esa sensación
de que no creen y que cortan a todos los actores políticos con la misma tijera, y no lo es. Hay políticos, en mi caso, que sí queremos un cambio, que sí somos gente honesta, que estamos sujetos a un escudriño de la sociedad, que no almaceno fortuna, que he estado en cargos políticos representativos, y que a mí lo que me interesa es luchar para que se haga justicia desde la modestia de mi remuneración. Es decir, no voy por el presupuesto. Hoy aquí, incluso mis compañeros de encuentro social en todo el estado, andan con sus propios recursos, andan en camiones haciendo campaña, porque no privilegiamos el presupuesto, privilegiamos la lucha política, el programa, los objetivos. No podemos perder los objetivos, no podemos bajar la guardia, no podemos dejar de luchar. Todos solo se derrotan aquellos que dejan de luchar. Y aquí estamos en la lucha política, es la misma lucha política, y yo creo que el ciudadano, la responsabilidad de ustedes es observar, analizar, reflexionar el voto y participar en las urnas. Oye, Gonzalo, y bueno, se supone que un personaje como tú, que has sido legislador federal, que has tenido la oportunidad de ser diputado local, que has tenido la oportunidad en tu municipio de ser regidor, que has ocupado importantes cargos públicos, debes de tener una visión nacional de qué es lo que sucede en nuestro país, dónde ha fallado el gobierno, ¿no? Se sabe, se conoce, no se dice, pero todo mundo acá abajo vemos cómo el gobierno ha fallado en muchas estrategias. Mira, hoy vemos a muchos jóvenes en la delincuencia, muchos jóvenes que no están en la escuela, que andan buscando trabajo, o que ves a niños en los cruceros, o que ves a jóvenes realizando otras tareas cuando deberían de estar en la escuela. Vemos a profesionistas trabajando en otro lugar, menos en lo que estudiaron. ¿Cómo hacer que esto cambie totalmente? ¿Cómo lograr el consenso? Y yo creo que esta legislatura que se va a componer, la 63 legislatura que se tiene que componer, tendrá que tomar un nuevo rumbo. ¿Crees que haya conciencia? ¿Crees que haya esa claridad para cambiar el rumbo de tantas y tantas cosas que nos suceden hoy en día en nuestro país? Miren, lo que parece que nos conviene a nosotros, te voy a decir algo importante. Yo creo que el primer paso para que eso se dé, ese cambio que anhela la sociedad, es que la sociedad salga a votar. Por quien quiera votar, pero que se vaya a votar cuando menos el 70% del padrón electoral. Sería un mensaje para todos los actores políticos de cuidado, porque todo mundo le apuesta a que el 50, menos del 50% no va a ir a las urnas, porque no creen en el voto, porque no creen en la política, porque están decepcionados, porque no tienen empleo. Si la sociedad manda un mensaje al revés, de que su voto vale, de que su voto es el que determina el rumbo de este país, primer aviso. 2, que los políticos que tengamos la oportunidad de servirles con ese hartazgo manifestado en las urnas y que nos premien para aprobarnos, cumplamos honestamente con todo el rigor. Y 3, que no solamente nos conformemos con votar, sino que le exijamos a la gente que llevamos al poder que pasemos de una democracia representativa a una democracia participativa. La revocación de mandato, por ejemplo, a la que le tienen miedo los políticos de siempre, tiene que existir. Todo le tienes miedo, desde luego. Porque no, pues a mí, si no he cumplido con mi función, déjale el espacio a otro que quiere cumplir. Y si la sociedad te quiere premiar porque has cumplido, porque la sociedad te premie. ¿Eso es bueno o es malo, Gonzalo? Eso es bueno, por supuesto que es bueno cuando hay una educación de primera, cuando la gente tiene la información veraz, cuando el ciudadano está informado, cuando el ciudadano no está amenazado que si no vota por un partido político te bajo de tu beca de oportunidades o de prospera, cuando la gente, los medios de comunicación tienen la veracidad y son equitativos con todas las expresiones políticas, cuando la partidocracia deje de corromperse en la mesa y cumpla la representación con sus militantes. Hoy ya vemos, sin duda que los hay priistas en la colonia, hay panistas en la colonia, hay perredistas en la colonia, que están repudiando a sus partidos porque los traicionaron, los dejaron solos. Y a esos, yo les digo, mi lucha es con ellos, mi lucha no es contra ellos, mi lucha es a favor de ellos, porque sus partidos han abandonado la responsabilidad social.
se han apoderado de las siglas, popularmente hablando, han hecho lo que han querido, y la partidocracia es sinónimo de impunidad, de complicidad, y la partidocracia debe ser sinónimo de diversidad, de pluralidad, para que la sociedad se vea representada en ello. Se perdió, la verdad que se perdió en México, es uno de los factores al cual te refieres, que está pasando en este país. Que cuando pensábamos que el PAN y el PRD sean contrapeso del gobierno, ahora son cómplices. Eso no puede pasar. Encuentro Social no va por la complicidad, Encuentro Social va por la honestidad, va por la dignidad de la política. Yo creo en este partido porque conozco su esencia y su origen. Soy hombre de fe, hombre de principios, de valores, y estamos aquí no por el privilegio de un presupuesto, estamos aquí por un reto, pero sobre todo por un programa en el cual creo fervientemente. Perfecto. Convencido de sus propuestas y de lo que hoy manifiesta Gonzalo Guízar, quien es candidato del partido Encuentro Social. Amigos cibernautas, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para seguir platicando con el candidato del partido Encuentro Social por este distrito 11. No se vayan, regresamos. Información vía internet. NP Noticias. Sabes cómo te deseo.
Pues bien, amigos cibernautas, ya estamos de regreso aquí en este espacio de NP Noticias, en la recta final de nuestro programa. Hoy nos acompaña el ciudadano Gonzalo Guízar Valladares. Él es candidato por el partido Encuentro Social en este distrito 11, que comprende los municipios de Coatzacoalcos, de Nanchital y de Agua Dulce. Bueno, Gonzalo, ¿qué es lo que pasa en Veracruz? En Veracruz tenemos un grave atraso social, un grave, pues digamos, cero inversiones, poco crecimiento, a pesar de que Veracruz es un estado muy rico en recursos naturales, en recursos energéticos. ¿Qué es lo que pasa en Veracruz? ¿Cómo ves tú esta situación por la que hoy atraviesa nuestro estado, en la que no se ve inversiones, no se ven obra pública, al menos del gobierno del estado de Veracruz? ¿Qué es lo que pasa, Gonzalo, a pesar de que Veracruz es un estado rico en recursos naturales, repito, y en recursos energéticos? ¿Qué es lo que detiene el desarrollo y el crecimiento de este estado? En primer lugar, la corrupción. La corrupción ha generado delincuencia, y la delincuencia inhibe la economía, inhibe la inversión. Es un círculo vicioso. Hay que convertirlo en virtuoso. ¿De qué manera? Primero, rendición de cuentas en Veracruz. Hay que pedirles cuentas. Se maneja formalmente en algunos momentos de la información gubernamental más de 40,000 millones de pesos de deuda. Extraoficialmente llegan a decir que hay más de 90,000 millones de pesos de deuda pública. Estamos hipotecando ayuntamientos, estamos hipotecando al ciudadano. Es un gobierno fallido derivado de la corrupción. En materia de salud no hay hospitales con medicamentos. Es decir, hay hospitales pero no hay medicamentos. No hay diálisis en Coatzacoalcos, por ejemplo. Acaba de pasar de manera lamentable. No hay diálisis en Coatzacoalcos, en un hospital regional. Y hay un seguro popular que se agota y que se gasta. Hay un presupuesto en seguridad pública, miles de millones de pesos, que se ejerce, se gasta, pero que no da resultados al ciudadano. Se va incrementando la inseguridad. Para que tengas una idea, amigos cibernautas y Fernando, la educación va ligada precisamente a la economía y a la seguridad. Anteriormente, Veracruz es de los 5 estados con mayor índice de inseguridad. Primer estado en asesinato de periodistas. Sí. Y primer lugar en secuestro de menores. ¿Esto qué significa? Que no está cumpliendo con la obligación de darle seguridad a la sociedad. Porque hay negligencia, porque hay omisión. Eso es corrupción también. No podemos permitir que la inseguridad hegemonice el problema en el estado, porque se va a ir la poca inversión que hay. Eso es lo que está pasando en Veracruz, un gobierno que al mismo tiempo que pasa mucho y pasa mal, lo que acabo de mencionar, sí, dicen que no pasa nada, que solo se roban pingüinos, que eso es lo que pasa en Veracruz. Y Fluxis, eso es. Entonces yo creo que ahí, Fernando, no está una concentración en la tarea más importante de un gobierno, que es la gobernabilidad. Y por no estar una concentración, están ocupados más en la corrupción que en la sociedad. Cómo llevarse el dinero del pueblo, dónde meterlo, cómo hacer ingeniería de corrupción para empobrecer más a Veracruz, pero eso sí, abandonado el pueblo. Cuando hay elecciones ya aprendieron el camino, el espejito y el oro. Lámina, despensa, prometen, compran el voto y ganan sus partidos políticos, en este caso el PRI, en este caso el Verde Ecologista. Esto es lo que está pasando en Veracruz, que lejos de que no, fíjate bien, deuda pública, no hay transparencia, no hay seguridad, no hay salud pública, no hay educación de primera, hay ingobernabilidad, no hay detonación, por tanto no hay empleo, no hay economía fuerte. Ahora quieren que sus partidos gane a costa de lo que sea. No le dan al ciudadano la seguridad social, pero sí le quieren coartar la libertad al voto. Eso va a estrangular a la sociedad. Yo aquí hago un exhorto, aprovecho este medio tuyo, sí, NP Noticias, para decirle a los gobernantes,
en sus 3 niveles, que no se les ocurra querer coaccionar el voto de la ciudadanía, que no se les ocurra querer comprar conciencia, que el pueblo tiene que expresarse con libertad, que no aguanta más el pueblo, que si no le dan medicinas en los hospitales, que si no le dan empleos dignos y bien remunerados, si no le brindan seguridad, que los dejen votar en plena libertad, sería un atentado, un crimen social, querer desviar el voto del ciudadano para el famoso fraude electoral. Sí, estaría muy mal todo eso, porque vemos que en la gran mayoría de los estados de nuestro país hay mucho descontento social, Gonzalo, hay mucho hartazgo social. Veracruz no escapa a ello. Se habla de una enorme deuda, como tú lo acabas de mencionar. En el caso de llegar a ser diputado federal con el voto de los ciudadanos, de la confianza de los ciudadanos, pedirás su esclarecimiento, pedirás cuentas claras, pedirás que todo esto se esclarezca o permitirás que todo esto siga. Es lo que hoy el ciudadano pide, al menos de un diputado, que sea exigente con lo que sucede en el estado de Veracruz cuando hablamos de deuda pública. Me queda claro, Fernando, ganamos esta elección por el hartazgo de la sociedad. Vamos a ganar con el voto ciudadano y por supuesto que hay un gran compromiso, porque el hartazgo significa cuentas claras, enjuiciar a los corruptos, y esa será una tarea del aparato legislativo, rendición de cuentas y enjuiciar a los corruptos, que no exista distinción para nada. Por eso vamos contra el fuero en primer lugar, que ningún gobernador, ningún alcalde, ningún diputado, ningún ministro, ningún senador, por ningún motivo sean distintos ante la ley. Todos debemos ser iguales, que es un método, es un primer paso para acabar con la impunidad. Y en segundo, que rindan cuentas claras, que tengan la información veraz para el ciudadano y enjuiciar a los que en los tribunales correspondientes, a los que tienen cuentas pendientes con la justicia. Eso es lo que buscamos y me queda clarísimo como actor político que vamos a ganar con el voto de la sociedad y que mi compromiso está ahí, en exigir rendición de cuentas, en hacer justicia y que no nos tiemble la mano. Con la ley en la mano se hace justicia. Con el acuerdo en lo oscuro se hace complicidad. Vamos con la ley en la mano, vamos por la justicia. Pedir cuentas claras de lo que sucede en el estado de Veracruz, porque estamos ubicados en un mal puesto en materia de rendición de cuentas, en materia de corrupción. Esas son las palabras de Gonzalo Guízar Valladares, candidato del partido Encuentro Social. Ya para terminar, Gonzalo, para que les digas a nuestros amigos cibernautas que nos ven el día de hoy, ¿un diputado federal cercano a la gente o un diputado federal con oficinas de gestión en tu distrito? No, cercano a la gente. Cercano a la gente, creo que es un compromiso. Aparte de las oficinas de gestoría, no basta si no están atendidas. Mi compromiso es tener oficinas de gestoría como la tuve la vez anterior y seguir cercano a la gente. Yo reconozco mi compromiso con ustedes, pero también les digo, amigas y amigos cibernautas, si ese hartazgo en redes sociales, si ese hartazgo en las marchas públicas, si ese hartazgo social en la casa, en el trabajo, no va a las urnas, de nada sirve. Porque ese hartazgo se convierte, si no va a las urnas, en complicidad de los que hoy gobiernan a través de perversidad. Ya basta de corrupción, mi compromiso es con la justicia. Bueno, pues estas son las palabras de Gonzalo Guízar Valladares, candidato del Partido Encuentro Social por este Distrito 11, que comprende los municipios de Coatzacoalcos, de Nanchital y de Agua Dulce. Muchas gracias, Gonzalo, por haber estado con nosotros. Estaremos muy atentos al desarrollo de tu campaña y esperamos que una vez que los ciudadanos, si es que te llegan a favorecer y estar allá en la Cámara de Diputados, pues bueno, cumplas con los compromisos, cumplas con lo que hoy has dicho en este espacio. Bienvenido las veces que tú quieras, las puertas de esta empresa están abiertas y estaremos muy atentos al desarrollo de las actividades políticas que lleves a cabo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Fernando. ANP Noticias. Bueno, amigos cibernautas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, si Dios nos lo permite, nos veremos aquí el día de mañana en una emisión más.
Hoy en la entrevista estuvo Gonzalo Guízar Valladares, candidato del partido Encuentro Social por este Distrito 11. Muchas gracias, Dios los bendiga mucho y nos vemos mañana si Él lo permite. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.